¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas por FM Amadeus 91.1. Yo soy Carlos Iakovich y, como siempre decimos, junto con Marianela Labate, la coproductora y coconductora de este programa, nos ocupamos de la parte olvidada o un poco desconocida de la sigla PYMES, porque las empresas medianas, la M de la sigla, no están en el foco de la atención pública y muchas veces de las políticas gubernamentales. Son empresas que en la Argentina arrancan entre los 30 a 40 empleados hasta aproximadamente 300. Están muy insertas en el aparato productivo como proveedoras de grandes empresas, como titulares de marcas al consumidor final importantes. Emplean aproximadamente un 25% de los trabajadores en blanco del sector privado, y muchas de las medianas además son importantes exportadoras y también son generadoras de innovaciones, un verdadero semillero de empresarios y de emprendedores. Pero lo que solemos decir en los programas tiene menos mención que las pequeñas, que en general llegan hasta, son consideradas entre los 10 y los 30 empleados, y las microempresas, que son hasta 9 empleados según también las mediciones usuales. De modo que estamos siempre tratando de entender la forma de funcionamiento de las empresas medianas aquí en M de Medianas, y de difundir a otras empresas, a gestores, a asesores y al público en general sobre el funcionamiento de estas firmas tan particulares. Bueno, y hoy tenemos la gran suerte de contar en el programa con un invitado muy especial, Nicolás Díaz. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Nicolás está un poco tenso porque es su primera experiencia en radio, pero vamos de a poco a ir charlando y a ir aflojando, digamos, a ir rompiendo el cubito. Igual la charla previa estuvo muy bien, así que ya estoy menos tenso. Está muy bien, está muy bien. Siempre me acuerdo de una entrevistada que era una cirujana, neurocirujana infantil, que estaba muy preocupada por la entrevista, muy estresada. Yo le decía, mirá, yo con el 2% del estrés que tenés vos todos los días, ya para mí es suficiente para toda la vida, así que no te preocupes. Y con eso me parece que la convencí. Bueno, pero ¿por qué está Nicolás Díaz acá? Porque Nicolás es el CEO de la empresa Hi-Tec, ¿está bien pronunciada? Correcto. Que se escribe H-I-T-E-C, pero no se pronuncia I-Tec, sino que se pronuncia Hi-Tec, que es una empresa sumamente interesante, y la verdad que vale la pena conocer su historia y conocer su presente, que es tanto o más rico que su historia. Vamos de a poco contando la historia. Vamos, dale. Nicolás, así, sé que la empresa nació en 1986, fundada por tu padre. Correcto, la fundó mi padre en 1986, es un spin-off de una organización gubernamental. Mi padre trabajaba en CITEFA. Gran semillero de gran mucha semillero, gente, sí, correcto. Que era como el centro, digamos, de investigación y de innovación de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Claro. Él trabajaba en tecnología láser y bueno, vio que había un nicho en la Argentina para usar conocimiento nacional para generar empleo en Argentina y bueno, sobre todo vio la beta de la automatización industrial con uso de computadoras, como las conocemos hoy, pero en el 80 no era nada común.
Así que empezamos a usar computadoras para la automatización de industria farmacéutica. Claro. Ese fue nuestro origen. Y si tuviéramos que definir con una palabra a los inicios de Hightech, sería medición, digamos. Medición y control. No Medición puedo y usar control. una sola. Hay que usar Permitime tres palabras, dos. medición y control, correcto. Y Sí. siempre industria farmacéutica fue como el gran disparador, ¿no? Industria farmacéutica fue para nosotros un mercado muy importante porque la industria farma tiene estándares de calidad muy altos. Ajá. Y para trabajar con la industria farma hay que ser una empresa muy ordenada y tenés que darle un producto, un servicio de muchísima calidad. Y eso le dio a Hightech desde sus inicios estándares muy altos de cómo trabajar. Y son estándares que hoy en día nos permiten ser muy competitivos en el resto de las industrias. Pues no solamente estamos trabajando con farma, sino también somos fuertes en alimenticia, bebida, estamos en minería también. Entonces, altos estándares de calidad son nuestras bases desde el comienzo y nos permiten tener un diferenciador con otras industrias, con otras empresas y bueno, son nuestras normas actuales de trabajo. Claro, además en un ecosistema también muy exigente, con muchas regulaciones, no pueden estar al margen de lo que les exige Es correcto. el entorno, digamos, de clientes y a su vez las exigencias que enfrentan estos clientes en sus respectivos mercados, ¿no? Y cada vez son más, cada vez otras industrias están tomando las normas altas de calidad como las que tienen las industrias farma. Y bueno, eso está muy bueno porque en la cadena productiva la calidad es cada día más importante y de hecho hoy en día la industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, apunta a eso, a la calidad. Contanos un poco más en general, así hacemos docencia de paso. ¿Qué es la industria 4.0 y qué se diferencia de la 3.2 y 1.0? Pero brevemente, como siempre. ¿Qué pregunta? No puedo responderla de forma corta, pero bueno, vamos a hacer lo posible para explicar a la gente que nos está escuchando qué es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es básicamente la sucesión de la tercera, que la tercera fue la digitalización de la industria, ¿no? Cuando apareció el PLC. PLC fue la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es usar todos esos datos. ¿PLC qué quiere decir? El sistema de control que usan las máquinas, ¿no? Los Perfecto. sistemas de programación lógica. Perfecto. Y la cuarta revolución industrial es usar todos los datos que se generan en la industria, pues son datos digitales. Y la cuarta revolución industrial es unir todos esos datos, concentrarlos y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. ¿Para qué querés tomar decisiones en tiempo real? Porque permite que el proceso productivo, la fábrica, esté interconectada con el proceso y cuando estás conectada con el proceso puedes tomar decisiones más rápido. Es decir, hay una especie de realimentación de la información para el propio proceso. Es correcto. Okay. La máxima de la cuarta revolución industrial es tener fábricas interconectadas, ¿no? Que tenga todo el proceso productivo conectado en tiempo real. Por ejemplo, si una máquina se queda sin insumo, poder preverlo antes de tiempo y que la producción nunca pare y tenga los estándares de calidad más altos que pueda haber. Y de hecho, en Hightech estamos trabajando en la cuarta revolución industrial, en la industria 4.0, ya desde el 2017. La cuarta revolución industrial, la industria 4.0, fue un paper que apareció en Alemania en el 2014. Con lo cual ustedes 3 años después ya estaban implementando. 3 años después ya estábamos trabajando en el tema y en 2019 ya sacamos nuestro primer producto. Hoy en día ya tenemos más de 4 productos desarrollados en Hightech, diseñados acá en Argentina, fabricados en Argentina y con propiedad intelectual de ustedes. Con propiedad intelectual producida por nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo, que hoy en día ya cuenta con 11 personas y le dedicamos cerca del 10% de nuestra facturación total. A ver, esto que está diciendo Nicolás, así rápidamente, como una especie de checklist, no sé si tomamos conciencia del peso que tiene este. En la Argentina, una empresa mediana le dedica 12 personas sobre 62. 62. Es decir, la quinta parte de su personal y el 10% de su facturación. Correcto. Al área de investigación y desarrollo. Sí. Si nosotros pretendemos facturar $7 millones en un año, en nuestro presupuesto desde el principio de año está 10%, 8% directo de la facturación en I+D.
Y además hay otro factor que a mí me impresiona mucho que me contabas antes de la entrevista respecto de una suerte de biblioteca o centro de datos o centro de divulgación que ustedes armaron paso a paso dentro de Hightech. Sí. Como pyme, ¿no? Nosotros, nuestro principal activo es la gente. Hightech, si vos la querés evaluar y querés, no sé, decir cuánto vale Hightech, y agarrás las computadoras, las sillas, las mesas, el edificio y qué sé yo, te aseguro que no te da ni un centésimo del valor que tiene Hightech. Porque el valor es la gente. Y la gente genera conocimiento. Claro. Todos los que están actualmente siguen generando conocimiento, los que estuvieron generando conocimiento, y la gestión del conocimiento para nosotros es sumamente importante. El conocimiento, a ver, como para darle un marco más de, digamos, de cable a tierra, no es leer una fórmula o tener una receta o saber un procedimiento, sino que es cómo se hacen en la empresa las cosas. Correcto. Es decir, es bajar a tierra y conocer, cuando uno entra, digamos, deja el saco, se pone el guardapolvo y empieza a trabajar, ¿cómo lo aplico acá todo eso que teóricamente lo conozco, ¿no? Sí, además, cómo un conocimiento de una persona se retroalimenta con el conocimiento de otra. De otras, claro. Y ahí es donde se genera un conocimiento que es conocimiento al cuadrado, porque, entonces para generar la perdurabilidad de este conocimiento de Hightech y darle también perdurabilidad a Hightech, en 2014 creamos lo que llamó la Wikitech, digamos, como una copia de la que todos conocemos, Wikipedia, sí. de Wikipedia, y hace ya poquito la Wikitech la transformamos en lo que llamamos ahora Hightech University. Entonces Hightech University es una plataforma local de Hightech que tiene todo el conocimiento que ha generado Hightech desde sus comienzos. Y además, Pero además abierto, está accesible para cualquiera que quiera entrar. Para cualquiera que quiera entrar dentro de Hightech, sí, por supuesto. Claro. Y algunas, por ejemplo, nuestra red de distribuidores y representantes también tienen acceso a la Wikitech, claro, a la Hightech University. Y bueno, ahí tenemos los cursos de inducción y todo el conocimiento que se va generando en las puestas en marcha, en los servicios, por ejemplo, también dentro de los procesos administrativos, todo ese conocimiento que se va generando, lo vamos registrando ahí para que el conocimiento no dependa solamente de quien lo tiene, sino claro, que genera una herramienta para traspasarlo al siguiente, ¿no? Sí. Y además que todo el mundo, me parece, digamos, intuitivamente lo digo, se siente parte de un conjunto, digamos, porque si no, parece como si uno hiciera solamente la partecita que le corresponde y no ve la integración general, ¿no? Sí, nosotros le llamamos la polinización cruzada, le decimos bien, en Hightech. Es decir, cómo el conocimiento de uno sumado al del otro genera un conocimiento distinto, y ahí es donde la empresa crece. Ustedes obviamente son una empresa B2B. Correcto. El consumidor no los conoce y probablemente jamás los conozca, pero están detrás de grandes empresas que sí están... Nuestros principales clientes, nuestros clientes son por lo general industrias grandes, claro, y nuestros proveedores también, en muchos casos son industrias grandes, Hightech está en el medio, y bueno, sí, tenemos todas las industrias farmas son clientes nuestros, y muchas empresas de consumo masivo y demás son también clientes nuestros. No, la pregunta o el foco que pongo en el B2B va a lo siguiente, porque uno en general, digamos, la vida misma te va enseñando de alguna manera cómo las empresas B2C se dirigen a los consumidores, es más accesible el vínculo porque uno mismo está expuesto a esos impactos, digamos. Pero ¿cómo es el mundo no percibible para los consumidores de las relaciones de marketing, las relaciones de vinculación con potenciales clientes desde una empresa tan industrial y tan vinculada a lo técnico como Hightech? Es decir, ¿cómo establecen sus vínculos de relacionamiento con potenciales clientes? ¿Cómo desarrollan los prospectos? ¿Cómo digamos, incluso cómo llegan a mercados externos también? Bueno, es una pregunta muy interesante y está buena que la hagas porque permite también transmitir a la gente que nos está escuchando cómo trabajamos nosotros y bueno, abre un debate, ¿no? Porque esto del B2B y el B2C empieza ahora a verse como algo híbrido, ¿no? Porque nosotros decimos B2B y ahora la nueva tendencia que empieza a aparecer es, bueno, en realidad no es tan B2B porque vos le tenés que hacer llegar tu mensaje, tu propuesta de valor
no a una empresa, ¿no? Porque vos le estás vendiendo, por ejemplo, a un gerente de mantenimiento, le estás vendiendo al gerente de producción, que tiene sus propias metas de producción, tiene sus propios objetivos personales, profesionales. Entonces vos también, Hightech le vende a esas personas. Claro, ¿no? claro. Es decir, no es una empresa, sino a un individuo dentro de esa Y empresa. claro, le estás vendiendo, le estás ofreciendo la propuesta de valor a ese individuo. Claro. Entonces tratamos de manejar el híbrido en el marketing. Por supuesto tenemos, hacemos marketing digital y tenemos nuestra página y hacemos eventos también dentro de Hightech. De hecho, mañana tenemos uno de Industria 4.0, donde vamos a invitar a más de 30 clientes dentro de Hightech para que vean y toquen y vean en nuestro showroom. Clientes actuales, no potenciales clientes. Ambas. Okay. O por ejemplo, clientes que son actuales, que son clientes de una parte de Hightech y los queremos invitar a que conozcan nuestros productos. Claro. Correcto, un cross-selling, como se dice. Bien. Y bueno, nada, entonces el desafío es ese, ¿no? De seguir aumentando el crecimiento de Hightech y llegar cada vez a más personas y a más empresas. Okay. Pero bueno, esto del híbrido de que en realidad le estamos vendiendo a una persona y no a una empresa es un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un producto que un servicio, o por ejemplo los productos de Industria 4.0 son distintos el tipo de venta, ¿no? Son ventas, como le decimos, de arriba hacia abajo, claro. Y después hay ventas que son de abajo hacia arriba. Algo un poco menos técnico y más conceptual y más estratégico es una venta más de arriba hacia abajo, ¿no? De una venta a un director o a un gerente de producción y por ejemplo un servicio donde el jefe de mantenimiento realmente ve el valor que da Hightech en el servicio y dice, bueno, no, Hightech para los servicios de calibración porque levanto el teléfono y lo tengo acá. Sí, yo que un jefe, digamos, si ve que le está saliendo humo de su máquina, necesita. Yo voy a empresas que, claro. Digamos, por ejemplo, a farmas y hablo con el gerente de producción o el gerente de planta y caminando me cruzo con el gerente de mantenimiento y dice, che, si lo ves a tal, por favor decirle que le mando un saludo. O sea, el servicio es el estandarte de Hightech. Entonces, el marketing para nosotros no es solamente el marketing digital o la página, sino también el estandarte del servicio, que eso también genera que el cliente reciba la propuesta de Hightech. Está clarísimo, sí, muy interesante esto que aportás, porque es cierto que esta división B2B y B2C funciona como una especie de mandato, pero que en el negocio al que vos le vendés, en la empresa a la que vos le vendés, hay personas, son personas. Hay personas además con objetivos propios, además de los de la empresa, que es a veces no se habla de esos objetivos, pero existen, por supuesto. Tal cual. Un poquito retrocedemos a la historia y al vínculo interno de la empresa, porque Hightech fue fundada por tu papá, pero vos todavía no estabas ni en los planes, me parece, cuando la fundó. No, como te dije antes, yo soy el tercer hijo de mi padre. Mira, el orden fue tu hermana, la empresa y yo. La empresa y vos. Así que tenés el síndrome del hermano menor, pero me resulta sumamente interesante cómo fue la incorporación de ustedes dos, de tu hermana y de vos, en la empresa. Y esto es una pregunta medio capciosa, pero se las hago en general a todos los padres fundadores, digamos. Padres fundadores parece como si estuviera hablando de la Constitución de Estados Unidos. Pero a los padres fundadores de empresa, ¿cómo hace o cómo hizo tu papá para involucrarlos a ustedes en la empresa y para que, no sé, fueran a dibujar a la empresa y fueran a conocerla desde chiquitos, digamos? ¿Hubo una estrategia ahí o salió medio naturalmente? ¿Cómo se dio que terminaran los dos trabajando ahí? Antes que nada, antes de responderte, te digo gracias por la pregunta, porque es muy lindo llevarme a esos momentos. Tanto mi hermana como yo siempre estuvimos en la empresa, ¿no? O sea, era de salir del colegio y por ahí nos pasaba a buscar a mi padre y nos decía, bueno, esperen que tengo que pasar a buscar algo, o los fines de semana que mi padre estaba trabajando para hacerle compañía íbamos con él, o sin ir más lejos, en verano, ¿viste? En las vacaciones, claro. Íbamos a la empresa y todos los que, algunos todavía siguen trabajando, que digamos, tenemos gente que ya tiene 25 años de compañía, nos recuerda a nosotros dando vuelta por los escritorios, entonces
Yo no te puedo decir cuándo entré a Hightech, pero te puedo decir que Claro. siempre tuve los recuerdos ahí y seguro que hablo por mi hermana también. Y fue naturalmente, digamos, yo cuando terminé mi estudio universitario ya estaba trabajando part-time en la empresa y mi crecimiento dentro fue orgánico, digamos, empecé en la parte de comercio exterior, que por supuesto hoy en día ya está profesionalizada con un... No, empezaste haciendo otra cosa. Sí, de La verdad tenés primera razón. tarea, no te olvides de la primera Sí. tarea que me contaste hace un ratito. Sí, correcto. ¿Qué fue? Todavía se lo refriego a mi padre. Mi primer trabajo en Hightech fue cuando era chico, en verano, limpiar los ventiladores. Y yo le dije a mi padre, cuando me dijo, tenés que limpiar los ventiladores, le dije, pero están limpios. No, la parte de arriba. Me hace acordar a Karate Kid, ¿la viste la película? Sí, pulir y encerar. Exactamente, pulir y encerar. Bueno, ventiladores. Bueno, yo hoy en día veo un ventilador y me pregunto si arriba está limpio o está sucio, así que todavía... Típico. Bueno, pero entonces arrancaste por comercio exterior. Arranqué, sí, en comercio exterior, después, bueno, siguiendo mi formación, la parte financiera, que ahí, bueno, nada, la empresa se fue profesionalizando también en ese índole, en la parte de la gestión. Hoy en día tenemos una gestión muy bien organizada y bueno, entonces le empecé a dar un índole más de empresa a la gestión de las finanzas y demás, y ahí se dio un crecimiento muy importante porque empezamos a hacer un crecimiento sostenido en base o a financiaciones o del Estado o financiaciones propias con capital propio o con instituciones bancarias. Entonces ahí nos permitió crecer y de hecho desde ese momento, 2018, 2019 a hoy, ya estamos facturando unas 3 veces más que ese momento en dólares, ¿no? Así que eso... ¿Triplicaron la facturación? Sí, Mirá, sí, es un salto en 6 años. cuántico. Sí, aumentamos un 50% de la cantidad de gente desde los últimos más o menos 7, 8 años y triplicamos la facturación en dólares. Mirá, Así que ese fue el inicio. Bueno, y después, perdón que te interrumpa, en 2019, 2020 ya empecé a estar más a cargo de la empresa a nivel general, pero bueno, en el año pasado ya instrumentamos la transición generacional y desde el 2024, del principio del 2024, armamos un board de directores donde están los 4 socios, que es mi hermana, mi padre y yo, y otro socio que tiene el 25%, que se llama Rolando, que también es socio fundador de Hightech. No nos olvidemos de él, que es gran parte también de la historia, no solamente mi padre. Y bueno, tenemos el board de directores, que tomamos decisiones estratégicas, decisiones de futuro, decisiones de gestión a alto nivel, y después esas decisiones las bajo yo como CEO a la empresa, pero las decisiones dentro de Hightech se toman descentralizadamente. Tenemos un equipo de gestión, como le llamamos, que son los gerentes de las principales áreas de Hightech. Nos juntamos para tomar decisiones descentralizadas, es decir, es un órgano de 6 personas que tomamos decisiones y después cada una de esas decisiones bajan a su equipo a través de los gerentes. Está clarísimo, la verdad que es una transición de tu padre a vos y a su vez después de la gestión interna dentro de ese board y ese equipo que es llamativa para una empresa familiar que en general las transiciones son más complicadas, son más conflictivas o no son tan pensadas, ¿no? Para sacarle un poco la cuestión del conflicto, ¿no? Sí, nosotros tenemos, además en el board de directores de los socios, tenemos un board member que no es socio, que eso permite tener una neutralidad y también, pero bueno, siempre todo lo que va surgiendo lo vamos charlando y por suerte esta persona, este board member siempre nos dice ustedes son fáciles porque nos llevamos bien y porque tenemos la misma visión. Entonces cuando compartimos toda la visión, que no solamente los socios sino todos en Hightech compartimos la misma visión de futuro, es fácil. Claro. Bueno, bienvenida Marianela. Muchas gracias, estaba escuchando atenta, esperando para poder saludarlos. Hola. Gracias. Bueno, no sé si Marianela ya querés sumarte a alguna cuestión. A mí me parecía interesante para quienes trabajamos y a veces acompañamos a las medianas en el marketing o en la parte del posicionamiento. Vos recién hablabas de visión, de misión. ¿Cómo se traduce cuestiones técnicas a la hora de venderles a sus clientes? Si bien en el sector industrial es como conocedor, maneja los tecnicismos y el vocabulario, pero ¿cómo ustedes se lo traducen a la empresa que los contrata en beneficios, en rendimiento,
Porque yo veo que tienen las normas o las ISO que se cumplen. ¿Cómo se pasa a un lenguaje más llano o más marketinero sin el sentido peyorativo? Bueno, es el desafío de todos los días, ¿no? Ujú. Porque nosotros vendemos tecnología y nuestra visión es medir y controlar, ¿no? Entonces, nosotros lo que vendemos es básicamente una eficiencia de un proceso. Ujú. Y nuestro core business es conocer los procesos, digamos, de distintos procesos industriales. Creemos que los conocemos bastante en profundidad. Y bueno, el desafío es transmitirle al cliente esa propuesta de valor. Y recién hablábamos que el desafío también es personificar al cliente, ¿no? Porque Bien. hoy en día se habla del B2B y el B2C y bueno, nosotros confiamos que en realidad nosotros también estamos vendiendo al gerente de planta, al gerente de producción, al gerente de mantenimiento. Entonces, nuestro alcance es con medios digitales, con medios tradicionales también de marketing, pero después es mucho visita al cliente, entrevistas, mucho recorrer la planta. Nosotros siempre decimos dentro del departamento comercial hay que caminar la planta. Claro, cuando vos decís procesos, ustedes hacen un proceso de inmersión. Correcto. Se sí. sumergen en esa compañía, están un día en el punta a punta. Correcto. Nosotros siempre decimos no alcanza con una visita o con una meet digital. Tal cual. Nosotros podemos ir a la planta, los invito a cualquiera que nos llame, podemos ir a la planta de ustedes y podemos ser sus socios en la innovación y también en buscar un proceso y tratar de mejorarlo, automatizarlo, y es ir y recorrer la planta. Nuestros clientes los consideramos nuestros socios, y cuando el cliente ve que agrega valor con las soluciones que nos contrata, ahí es donde realmente empieza a ver la propuesta de valor integral de Hi-Tech, y ahí es donde empieza a aparecer el cross-selling. Por ejemplo, hay clientes que contratan nuestro servicio de calibración porque estamos certificados ISO 17025, ¿no? Entonces, trabajamos con las normas ISO 17025, entonces rompe una barrera de entrada. Entonces, cuando hacemos un servicio de calibración, ve cómo trabajamos, ve el servicio que hacemos y también nos conoce y sabe el potencial que tenemos. Entonces, bueno, mira, tenemos este proceso que necesitamos automatizarlo. Por ejemplo, no sé, tenemos que hacer medición de humedad en leche, o tenemos que hacer control de una paila o de una secadora de leche fluida en la industria farma. Y por ahí entramos con un servicio y terminamos haciendo un proyecto de, no sé, $300.000 en una industria farmacéutica. Es interesante porque en el recorrido que llevamos en medianas, muchas cuestiones tácticas, como una validación, una certificación, en el sector industrial abren después a la consultoría o a repensar todo un proceso, que un poco lo transmitías recién. O sea, vienen por una ISO y terminamos haciendo solución estratégica. Como qué importante no poder estar, a veces uno dice, sí, la táctica no, la táctica es la puerta de entrada para ustedes a estos negocios. Una vez que el cliente recibe la propuesta de valor, y creo que el desafío de toda empresa en realidad, para no hablar solamente de Hi-Tech, es cómo transmitirle al cliente la propuesta de valor que tiene. Es como una muestra, no gratis, pero digo, es un pequeño bocado para todo el potencial que tiene Hi-Tech para darle soluciones después. Es correcto, sí. Bien. Así, ese es el desafío de todos los días. Y la última, y te devuelvo el micrófono que me apropié. No, que dijiste digital y a mí me puede. Trabajan con Google Ads, ¿qué es lo que están haciendo? Tenemos nuestra página web, Sí. hitech.com.ar, y también trabajamos con Google Ads, mucho LinkedIn Bien. y también mucho cross-selling, ¿no? Porque clientes actuales que cross-selling, upselling, Ujú. entonces clientes actuales que vemos el potencial de hacer otras cosas, ven el potencial también nuestro de ayudarlos en una automatización o en una instrumentación o un proyecto llave en mano. Entonces, esa es nuestra estrategia de marketing. Para quienes no conocen el término, cuando decís cross-selling, entendemos que es venta cruzada, puede ser un servicio complementario, además. Correcto. En el caso de Hi-Tech, el upselling es ofrecerles de otro valor. ¿Cómo es ese upgrade? Entraste porque nosotros somos representantes de muchas marcas de instrumentación industrial, ¿no? De instrumentación analítica, instrumentación física, representamos muchas marcas internacionales muy importantes. Entonces, por ejemplo, no sé, buscan un sensor de pH y nos llaman porque somos los representantes de Meter Toledo. Y por ahí nos llaman por un sensor de pH que cuesta, no sé, $500, $1.000 y Hi-Tech, ok, entran porque Google Ads, Meter Toledo, Hi-Tech. Bueno, ¿y qué hace Hi-Tech? Hi-Tech es una empresa de automatización.
nació, tiene 30 años en la industria de automatización. Bueno, mira, tenemos este proyecto. Entonces por ahí entramos por un sensor, Bien. pero terminamos haciendo un proyecto. Los casos son N que nos ha Bien. pasado. Entran por producto, se quedan por servicio. Sí, bueno, es nuestro core business, creo, lo que acabas de decir. Bueno, bien. Te cambio de gerencia. Dale. Vamos a finanzas, Bueno, que es uno de los grandes temas, uno de los grandes, digamos, pozos en las medianas argentinas, cómo financiarse. es verdad. Digamos, supongo que los bancos, como para muchas medianas, no son un factor tan importante, o sí, tal vez sí, pero digo, ¿cuáles son los recursos que ustedes tienen o predominan para expandir sus operaciones con capital adelantado o aportado por alguien? Muy interesante la pregunta. Los bancos y la financiación privada en Argentina, como todos lo sabemos, es por ciclos. Hay veces que conviene, hay veces que no conviene, hay tasas a veces negativas, tasas a veces positivas. Y bueno, dentro de Hightech vamos tomando decisiones financieras en tiempo real, ¿no? A veces conviene financiarse de una forma, a veces conviene financiarse de otra, pero el crecimiento en Hightech siempre fue orgánico. Nunca tuvimos inversores externos, siempre fue nuestro propio capital reinvertido en el crecimiento de la empresa. Más allá de eso, también existió en Argentina durante varios años el financiamiento público. Claro. El financiamiento público a través de instituciones como el FONTAR, como y otras instituciones, sí, como que nos dieron créditos o incluso a veces directamente subsidios para, específicamente en el caso de Hightech, para el desarrollo de nuestra unidad de negocio Industria 4.0. Claro. Hoy en día la unidad de negocio Industria 4.0 de Hightech fue financiada en gran parte por el FONTAR en un subsidio que nos dio para desarrollar esta tecnología, y hoy en día la seguimos usando y la seguimos potenciando y desarrollando nosotros mismos, esta vez con capital privado, porque bueno, en estos últimos años ya hay una desinversión a nivel nacional para este tipo de erogaciones, pero bueno, depende del momento en Argentina. Sí, es preocupante lo que está pasando con las instituciones de estímulo y de innovación públicas, ¿no? Que están totalmente ahora, desde fines de 2023, con la asunción de Milei, están totalmente desahuciadas, ¿no? Sin entrar en términos políticos, la situación es alarmante en las instituciones gubernamentales tecnológicas, sí. El INTI, el INTA, el CONICET, vemos como gente de profesionales de muchísimo conocimiento, de muchísimos años de industria, se están yendo de estos organismos por desfinanciación. Y por desmotivación también, ¿no? Sí, por distintos motivos, y bueno, para nosotros, desde nuestra posición, que tenemos un vínculo muy estrecho con estas instituciones tecnológicas, levantamos la mano y vemos que hay un riesgo en el capital tecnológico argentino de acá hacia adelante, ¿no? Porque lo que hoy desfinanciás después te cuesta 4, 5, 10 veces más recuperarlo. Tecnología, ciencia, que no es algo que los resultados son rápidos como nos gustaría que pudieran además, ser. de financiar un año, por ahí te cuesta 3 o 4 Exacto. para recuperarlo, y eso es lo grave. Porque, digamos, por ejemplo, nosotros con el INTI desarrollamos en Argentina el primer certificado de calibración digital. Fue un proyecto con el INTI que en el mundo solamente en Alemania existe, y ese fue un proyecto de Hightech con el INTI, y bueno, digamos, casos como esos N tienen que seguir existiendo, y tiene que seguir estando Argentina a nivel mundial en tecnología, y digamos, es lo que nosotros vemos que hay riesgo, así que ojalá que eso cambie de perspectiva pronto. Sí, ojalá. Hablando del INTI, muy buena la nota que publicó Liliana Canavese hace pocas semanas sobre la empresa, sobre Hightech, bien interesante. Bueno, y ahora, Marianela, estamos conversando, vamos a aclarar así en el punto intermedio del programa, con Nicolás Díaz, el CEO de Hightech. Muchas gracias, Nicolás, por tu presencia. Y vamos ahora sí a darle un espacio a nuestro auspiciante, que es el CUBI, y vamos a decir que se puede potenciar los equipos de la empresa junto al CUBI, una institución que tiene un alto impacto académico, presta cursos grupales, in company, workshops y también traducciones. Y tiene programas para empresas a medida,
de manera que los colaboradores de la empresa puedan comunicarse en entornos multiculturales. Con gusto, si quieren buscar más información, pueden hacerlo en cuicorporate.com. Es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas y lo más interesante, que entrega certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es. Bien, Nicolás Díaz, respecto de la parte blanda, digamos, lo que suele llamarse la parte blanda, que es recursos humanos, reclutamiento, desarrollo de la gente, motivación, proyección de carrera. Es una empresa mediana, de origen familiar, aunque con una gestión bien distinta de lo que usualmente uno cree que son las empresas familiares. ¿Cómo resuelven en Hi-Tech este dilema de captar a los mejores, conservarlos para que no vengan las multas y se los lleven con las pinzas de Pilar? Y cómo hacen para desarrollar su carrera dentro de una empresa como mediana, digamos, ¿no? Bueno, en Hi-Tech primero lo que consideramos que es muy fuerte es la cultura de la empresa. La cultura dentro de Hi-Tech es muy fuerte y la verdad que es muy agradable trabajar en Hi-Tech. Todo aquel que trabajó y trabaja en Hi-Tech, lo que destaca siempre es la cultura, la innovación, un ambiente tecnológico desafiante. Eso es lo que destacamos de trabajar en Hi-Tech. Y lo que también destaca la gente que trabaja, porque nosotros por supuesto hablamos siempre con la gente que trabaja en Hi-Tech, y dice que el ambiente innovador es un ambiente que motiva. Es atractivo. Es estimulante. Entonces, el ambiente de trabajo, además de que son equipos dinámicos y que digamos, la infraestructura de Hi-Tech es muy buena, tenemos un edificio muy cómodo, estamos en Flores, en la avenida Nazca, Gaón y Nazca. Tenemos un edificio muy grande, tenemos oficinas cómodas, pero lo que más importa es el ambiente de trabajo. Son un ambiente de trabajo dinámico y estimulante. Y por otro lado, bueno, tenemos... Al momento de reclutar, por ejemplo, digamos, bueno, vos no estás en esa área, digamos, hay gente que está... Pero ¿qué miran, digamos, qué priorizan? Por supuesto hay un requisito técnico del puesto, pero ¿qué habilidades, digamos, sociales tratan de rescatar o de...? Mira, los profesionales se hacen, ¿no? O sea, nosotros siempre consideramos que lo más importante es lo intrínseco, lo que está dentro, la persona en sí, y todos en Hi-Tech lo que comparten es que somos todos buenas personas, nos consideramos así, y eso es lo lindo de trabajar en un ambiente como Hi-Tech. Entonces nosotros lo que primero priorizamos es las ganas que tiene esa persona de trabajar, cómo esa persona se puede llegar a adaptar a nuestra cultura de Hi-Tech, de trabajo, de innovación, de esfuerzo. Entonces, si vemos esas cualidades dentro de la persona, ya tiene un pie dentro de Hi-Tech. Y después, por supuesto, los profesionales se forman. Nosotros tenemos programas que los capacitamos, si ellos lo desean, en inglés, en portugués. Nosotros también apoyamos que hagan maestrías. Digamos, tenemos gente que le hemos pagado las maestrías dentro de Hi-Tech, les hemos pagado los doctorados, les hemos apoyado a que viajen al exterior para seguir capacitándose. Entonces, los profesionales creemos que se forman, y lo más importante son las cualidades soft en Hi-Tech, y eso es lo que genera que el ambiente sea tan lindo dentro de Hi-Tech. Los invito a, cuando quieran, venir a visitarnos. Bien, cómo no, sí. Y con esto que decís de corriéndonos de la innovación tecnológica, para calibrar lo que sea, ¿cómo se incentiva como la innovación en cuanto a creatividad? ¿Tienen espacios así de no sé, brainstorming, o hacen encuentros de construcción de equipo, como en esas habilidades blandas que decías? Mirá, nosotros en el departamento de ingeniería trabajamos con lo que son las metodologías ágiles. Bien. Y esa metodología ágil es una metodología que es en muchos casos prueba y error, ¿no? Entonces se fomenta mucho la creatividad personal en motus en vías de un objetivo general. Entonces ese ambiente es un ambiente muy dinámico y que genera muchísima creatividad. Más allá de eso, hacemos muchos
eventos internos. Por ejemplo, invitamos a todos los representantes del interior. Nosotros tenemos una red de distribución en el interior a través de representantes. Entonces, una vez por año vienen nuestros representantes del interior y se quedan una semana dentro de Hi-Tech haciendo grupos de trabajo para decir, bueno, cuáles son estrategias de venta ideales para determinada industria, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué consideramos que podemos hacer distinto, a qué cliente no estamos llegando, cómo podemos hacer para llegar a ese cliente. ¿Qué feedback traen del interior? Que a veces nos corremos apenas unos 200 kilómetros y es otra ciudad u otro pueblo. Otra coyuntura, sí. Y bueno, eso la verdad que consideramos que es una forma distinta de trabajar y siempre lo que decimos, ¿no? La propuesta de valor y cómo hacer para que llegue al cliente. Está claro. Y respecto a las exportaciones, ¿hay alguna especie de pequeña historia de cómo empezaron exportando, digamos? ¿Cómo fue evolucionando el perfil exportador? El perfil exportador en Hi-Tech es indirecto porque nosotros directamente no exportamos, sino que exportamos a través de exportamos nuestra tecnología a través de sistemas de control puestos en máquinas que sí se exportan. Nosotros tenemos un socio estratégico que es el fabricante de máquinas de industria farmacéutica. Cubrimos en su totalidad el proceso farmacéutico de fabricación de comprimidos. Entonces, a través del fabricante de máquinas, nuestro sistema de control está en esas máquinas que son después exportadas. Así que la historia exportadora de Hi-Tech nace con la vinculación estratégica con los fabricantes de máquinas de industria farma y, por supuesto, que después esas máquinas se exportan a distintas partes del mundo. Nuestra tecnología está en más de 30 países y bueno, además, máquinas que por ahí ya tienen varios años, nosotros sí vamos al exterior y hacemos los upgrades, que se llama, que es básicamente un revamping de una máquina que no tiene tecnología actual, pero la parte física sigue funcionando, entonces se le hace un upgrade del sistema de control y eso sí lo hace directamente Hi-Tech. Así que sí, hoy en día nuestra venta está aproximadamente un 10% exportación y 90% venta dentro de la Argentina. Por supuesto que el objetivo es seguir aumentando. Lo que decías del revamping es interesante, hablábamos en un encuentro pasado del tema también de cómo minimizar el impacto ambiental, digo, más allá de que hay partes que pueden quedar obsoletas o no, digo, empezar a pensar en que no todo haya que cambiarlo. Quizás obvio que hay algo que se descalibre y que es completamente correcto descartarlo, pero ¿tienen pensado políticas de esas características? Hay en el revamping en la industria es muy común, digamos, máquinas que siguen funcionando, se les actualiza el sistema de control. Bien. Incluso hay a nivel mundial muchas empresas que compran las máquinas usadas, le hacen un revamping y las venden actualizadas. Nosotros dentro de Hi-Tech hacemos eso para las máquinas que nosotros fabricamos en los últimos 20, 30 años, le hacemos el revamping y quedan realmente funcionando como máquinas nuevas. Por ahí tienen mejor eficiencia, tienen menos pérdida de capacidad y además tienen sistemas de control nuevos. Y en el sector industrial es una forma de fidelización también, porque no tenés que cambiar de proveedor, ahorras aprendizaje. Correcto. Y sobre todo el cliente no se queda sin producir. Eso es lo más importante. Claro. A veces vemos que componentes electrónicos, es muy común ahora, componentes electrónicos quedan digamos, no están más en vigencia, no se venden más. Y entonces le avisamos a nuestros clientes, mirá que esa máquina tiene componentes electrónicos que ya están discontinuados. Si se te rompe no hay repuestos. Entonces ahí fomentás a que digan, bueno, tenemos que cambiar el sistema de control entero. Y hay muchísimo negocio detrás de eso y hay muchas máquinas que estamos haciendo nuevas y cada vez más rápido, porque cada vez los elementos electrónicos cambian más rápido y se desactualizan cada vez más rápido. Tal cual. Estamos conversando con Nicolás Díez, que es el CEO de Hi-Tech, y por supuesto, aunque esta fuera una entrevista de gastronomía o de juegos infantiles o de protector solar, no puede no aparecer la pregunta sobre inteligencia artificial. Me gusta mucho. En cualquier tema aparece la bendita IA. Empezamos conversando sobre la industria 4.0 y la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial. Me imagino que están alguien investigando o planteando la quinta revolución industrial, pero eso a nivel de la mediana, digamos. La mediana que es muy particular porque investiga mucho,
está muy atenta a lo que pasa afuera, a lo que se está desarrollando. ¿Cómo prevés, más allá de lo que estén haciendo, cómo prevés que va a impactar en ustedes y en la industria, en los clientes que ustedes trabajan, la inteligencia artificial? Bueno, para nosotros la inteligencia artificial tiene dos ejes, el eje externo y el eje interno. ¿Cómo hacer dentro de Hightech para incorporar la inteligencia artificial en nuestra forma de trabajar, en lo que hacemos? Y después, por otro lado, es cómo hacemos para integrar la inteligencia artificial en la industria. Ese es nuestra otra unidad de negocio, que es la industria 4.0. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle llegar al cliente de la industria 4.0? La parte externa, nosotros desarrollamos productos que permite a cualquier industria subir los datos de producción a la nube. Nosotros tenemos una plataforma que se llama T-Log, que está compuesta por hardware y por software, todo desarrollado por nosotros, a nivel de que cualquier industria podemos recopilar cualquier dato, sea el que sea necesario o el que considere importante empezar, sí. Es modular, es escalable, entonces cualquier dato de la industria puede ser subido a la nube en nuestra plataforma y se puede ver desde cualquier lado y se puede empezar a tomar decisiones basadas en datos en tiempo real. Entonces, esa es nuestra unidad de negocio de Industria 4.0, que bueno, los invito que vean la página tlog.com.ar, tlog.com.ar. Entonces ese es nuestro eje externo de inteligencia artificial, porque usamos, por ejemplo, inteligencia artificial para prever... análisis predictivo. Análisis predictivo, por ejemplo, de rotura de máquinas. Entonces tenemos sensores de vibraciones que los incorporamos y con inteligencia artificial podemos prever cuándo se va a romper una máquina. Y no solamente cuándo se va a romper, sino podemos tener un análisis en tiempo real de la condición de esa máquina. Tenemos un risk score, entonces decimos, bueno, no sé, por ejemplo, una bomba, decimos, esa bomba tiene un riesgo de 10% de que falle. Entonces, a medida que va vibrando, levanta temperatura, puede ir subiendo ese risk score. Y después la parte interna tenemos la misión de decir, ¿cómo hacemos para la tecnología las tareas que estamos haciendo hoy en día se puedan mejorar con inteligencia artificial? Y una de las cosas que ya tenemos implementadas en Hightech es la gestión de stock y la gestión de las ventas. Hoy en día el stock de Hightech, como le dije, una unidad de negocio es instrumentación. Vendemos productos, o sea, son productos que importamos y que los instalamos en industrias. Entonces la gestión de ese stock es todo con inteligencia artificial. Se hace un análisis predictivo de demanda y en base a la demanda estimada, nosotros con la inteligencia artificial y algunos algoritmos desarrollados por nosotros, podemos saber cuál es nuestra demanda futura y tenemos una gestión mínima de stock para tener un just in time lo mejor posible. Okay. Pero, digamos, el impacto, ¿ustedes piensan que va a ser cada vez... si te fijas, las etapas de las 4 revoluciones industriales, te das cuenta que cada una está más cerca de la otra. Más acelerada, claro. La quinta probablemente está más cerca de lo que pensemos. Y hay un dicho que dice que todo sucede muchísimo más rápido de lo que nosotros incluso pensamos que va a pasar. El cerebro humano tiene la capacidad, solamente piensa linealmente. O sea, el pensar exponencialmente, que es el avance de la tecnología, es exponencial, es una dinámica, es un trabajo que tenemos que hacer todos en tratar de pensar en forma exponencial, ¿no? Porque todo lo que pensamos que va a pasar más rápido de lo que incluso pensamos. Entonces, los invito a que también reflexionemos de eso, ¿no? De qué tan rápido va a llegar todo. Me encanta. Está muy bien. Bueno, Nicolás, nos quedan 3 minutos según los gestos que nos hace nuestro siempre eficaz Ricardo Piñero, operador de la radio. ¿Cómo imaginás a la empresa dentro de 10 años? La imagino con la estructura que tenemos hoy en día, con la capacidad de facturar 10 veces más. Buenísimo. Y eso es en base a las nuevas tecnologías. Así que esa es nuestra visión de futuro. Una visión exponencial. Una visión exponencial, correcto. Está muy bien, es optimista, pero al mismo tiempo realista, supongo, ¿no? Estamos trabajando hacia esa dirección. Así que eso es lo que saben todos nuestros colaboradores y saben que el camino es ese. Está muy bien. Marianela, ¿alguna otra? Por mi parte, como que me quedo fascinada siempre que hablamos de inteligencia artificial. Si lo piensan
en relación con el impacto que tienen las industrias. Vos hablabas de la farmacéutica. Hoy entiendo que hay síntesis de medicamentos. ¿Cómo ves ese acelerador o catalizador de la IA? ¿Todos sus clientes la están usando? Nosotros vemos dentro de la industria en general el uso de la inteligencia artificial para la fabricación de modelos. Bien. Modelos que permiten poder prever cómo va a ser una producción sin tener que hacer la producción. Siempre fue y sigue siendo que se hacen pruebas, digamos, físicas. Entonces, hoy en día, con lo que se llaman los gemelos digitales, los digital twins, se puede usar una simulación de lo que hoy en día se produce para poder hacer pruebas sin arriesgarnos. Sin arriesgarnos. Entonces empezamos a ver el uso de la inteligencia artificial para la optimización de procesos y eso se está viendo cada vez más. Lo que tiene que acompañar son las normativas, porque las normativas todavía están lejos de la inteligencia artificial. Vienen rezagadas en pero cada vez se ve más. Yo voy muy seguido a congresos en el mundo y empieza a cada vez más, se empieza a achicar cada vez más la brecha entre la normativa y las nuevas tecnologías. Entonces, el desafío siempre es eso, que la normativa acompañe el desarrollo de la tecnología. Perfecto, Bárbaro. Nicolás. Bueno, muchas gracias. Broche perfecto. Súper interesante la entrevista. Ojalá podamos seguirla más adelante y, por qué no, dentro de 10 años chequear tu pronóstico. Cuando quieran, están invitados a Hightech y muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, estuvimos conversando con Nicolás Díez, que es el CEO de Hightech. Bueno, Marianela, nos despedimos. Seguiremos pensando exponencialmente. Exponencialmente. Y hasta el próximo miércoles con M de Medianas a las 12 del mediodía. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Iakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles de 12 a 13 por Amadeus 91.1.